Ahí está. Profe, a mí no me sale esa opción cuando abro de clonarlo. Bien, ahí cuando reciban el link de Sí, GitHub, ¿sí? Entran a este repositorio. Los va a sí, llevar directamente a este repositorio. sí. Acá, en donde dice code o código, Ah, bien, eligen descargar archivo zip. ok. Una vez que eligen descargar archivo zip, ¿sí? A mí lo intenta abrir, yo no lo voy a usar ahora. Una vez que termina la descarga, voy a ir por herramientas, descargas. Fíjense que acá me figura, bueno, 2 veces. Yo voy a ir a mostrar en carpeta y lo que voy a hacer es, sobre ese archivo zip, un clic secundario y voy a elegir extraer en el nombre del archivo. Extraer en menú navegable 2021. ¡Tuc! Cuando hacen un clic ahí en extraer, automáticamente les va a generar una carpeta, voy a ordenar por nombre acá, me lo generó en descargas, ¿ven? Como menú navegable. Ustedes lo pueden descomprimir en donde quieran. Entonces, una vez que lo descargaron y lo descomprimieron, ¿sí? Van a ir a Android Studio y allá en Android Studio cierren todos los proyectos hasta quedar en esta pestaña, ¿no? Si tengo algún proyecto abierto, ¿cómo lo cierro? File y elijo Close Project, ¿sí? Y una vez que cierra el proyecto, va a quedar en la pantalla de inicio de recién. ¿Sí? Voy a ir a... Ahí está. Y una vez que se cerró, queda acá. Una vez que está acá, voy a ir a Open, ¿sí? En mi caso, la carpeta de descargas la tengo dentro de la carpeta de usuarios, en mi usuario, ¿no? Mi usuario se llama Javier. ¿Ah? No sé en el caso de ustedes. Y ahí busco la carpeta descargas, que es download, ¿sí? Porque en mi caso se descargó en la carpeta descargas, y allí busco la carpeta menú navegable. Ahí en la carpeta menú navegable tengo, fíjense que si despliego, tengo una flechita a la izquierda, ¿ves? Despliego, me muestra su contenido y me vuelvo a encontrar adentro con un menú navegable 2021 que tiene el iconito de Android. Ese es mi proyecto. Lo abro, ¿sí? Espero que Gradle termine de armar todo. Una vez que termina de armar todo, a ustedes les va a quedar acá la vista Android. Nosotros la vamos a cambiar a Project, ¿sí? Arriba que quede en Project. Si se fijan y despliegan, tienen varios módulos, ¿sí? Fíjense que tienen, dentro del paquete del proyecto menú navegable, tienen entidades, servicios y UI, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué hicimos esas divisiones. Perfecto. Entonces, una vez que abren este proyecto, lo que les pido que hagan es que conecten el celular y traten de ejecutarlo. A ver, para asegurarnos de que esté todo en orden. Renuevo grabación. Bueno, la idea es la siguiente. Con este mini proyecto quiero mostrarles cómo podríamos diseñar un login, cómo podríamos crear un menú navegable, ¿sí? Cómo podríamos crear diálogos y cómo podríamos crear un list view, ¿sí? Evidentemente no lo vamos a terminar hoy a todo eso. Vamos a ir por partes. Entonces, la idea acá es la siguiente. Nuestra pantalla principal, ¿sí? Va a ser un login en donde nos va a pedir el usuario, ¿sí? El usuario y la contraseña. Es una pantalla de login tradicional. Con un botón, ¿sí? Login. Vamos a suponer que la persona que se loguea aquí, que el usuario, digamos, no se puede autorregistrar, sino que ya está registrado a través del sitio web o el sitio de la empresa. ¿Qué empresa? ¿De qué vamos a hacer? Bueno, la idea acá es la siguiente. Vamos a emular que somos clientes de un videoclub, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. Que cuando el usuario se loguee correctamente, con su usuario y contraseña,
automáticamente inicie otra vista que va a tener un menú navegable. En ese menú, ¿sí? Va a tener un botoncito de menú navegable. En ese menú, lo que queremos que aparezca es las opciones que queremos que tenga ese menú, queremos que sean las siguientes. Una va a ser películas, donde queremos que aparezca una lista con las películas, disponibles. ¿Sí? Una lista con las películas disponibles. La segunda opción, quiero que sea la de perfil. Y en esta opción de perfil, lo único que quiero que aparezcan son los datos del usuario, ¿sí? El nombre, el apellido, el mail, ¿sí? Ciertos datos del usuario. Entonces, la idea es que cuando el usuario haga clic en películas, ¿sí? Aparezca una lista, como les decía, de las películas. ¿Con qué datos de las películas? Y los datos que necesito de la película quiero que sean el título, el argumento, ¿sí? Y una foto. No lo vamos a complicar tanto. Y una foto. Yo les pediría también la posibilidad de pasar la lista de actores, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a complicar tanto para no irnos por las ramas. Entonces, la idea acá es que cuando el usuario haga clic en películas, se infle acá, ¿sí? En este contenedor, se infle acá en este contenedor una vista, ¿sí? Que muestre, como les decía, de cada película, el título, el argumento y una foto de la película. ¿Sí? Título, argumento y una foto de la película. Acá, una fotito de la película. Pero, ¿será posible? Ahí. Una fotito de la película. Y así, una lista de esos elementos. ¿Puedo? Bueno. Es decir, y así, bueno, lo mismo. Título y argumento de la segunda película. Y acá la foto, la carátula de la segunda película. Y esto es una lista, ¿sí? Esto es una lista, queremos que sea una lista scrolleable con todas las películas disponibles, ¿sí? Por ahora, eso. Entonces, cuando el usuario elija la opción películas, queremos que se infle esta vista en este contenedor, ¿sí? Luego queremos que cuando el usuario elija perfil, ¿sí? Se infle otra vista diferente, con los datos de perfil, ¿sí? Del usuario. Por ejemplo, el apellido, el nombre, ¿sí? El teléfono, el mail y el password. Y el password, bueno, no sé, no, bueno, podría que no se muestre, pero bueno, que lo pueda modificar, por ejemplo. Y la foto del perfil del usuario, ¿sí? La foto de perfil del usuario. Entonces lo que queremos hacer es que cuando el usuario elija perfil, esta vista, de alguna manera, se infle en ese contenedor, ¿sí? Entonces, a medida que el usuario va cambiando de opción, va refrescando la aplicación una vista diferente. Si elige película, se infla esa vista de la lista, si elige perfil, esta vista. ¿Mm? Ahora, vamos a empezar a desarrollar primero nuestro login, nuestra ventana de login. Entonces, lo que queremos hacer es que si el usuario lo que hace es ingresar usuario en contraseña incorrecta, o sea, si el usuario y la contraseña que ingresa es incorrecto, queremos que acá aparezca un diálogo en lugar de mostrar un toast, ¿sí? Un toast, queremos que muestre un diálogo que diga algo así, como usuario o contraseña incorrecta. Correcto.
que si pone los campos vacíos, ¿sí? Si intenta loguearse y los campos están vacíos, coloque los campos no pueden estar vacíos, ¿sí? Por ejemplo, los campos no pueden estar vacíos. Esa va a ser nuestra validación, ¿sí? Nos vamos a validar si el mail tiene la estructura de mail, ¿tá? Por ahora vamos a hacerlo así simple, que solamente informe que si el usuario intenta loguearse y no puso nada en usuario y contraseña, lo informe con un mensaje, pero que si los datos son correctos, ¿sí? Si los datos son correctos, que aparezca un toast que diga datos correctos e inicie inmediatamente esta activity, ¿sí? La del menú navegable. ¿Estamos de acuerdo? Para eso, en nuestro proyecto, ¿sí? En nuestro proyecto tenemos armadas una serie de entidades. Vamos a suponer, o sea, podría suceder que las películas y los usuarios vengan de una base de datos, como va a suceder en Laboratorio 3, ¿sí? En Laboratorio 3, estos datos van a provenir de un servicio, ¿sí? De una API REST, que va a devolver de alguna manera esos datos. En este caso, como no sabemos todavía eso, vamos a hacerlo por código, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos en nuestra base de datos usuario o usuarios y tenemos películas, ¿no? Vamos a tomar esta nada más. Entonces, ¿sí? La entidad película tendría estas características. El título, lo que mencioné recién, un argumento y una foto, ¿sí? Fíjense que para la entidad le puse un constructor para que inicialice todos los atributos y actores. Tiene un constructor vacío y sus respectivos get y set. La entidad, ¿sí? ¿Dónde están las entidades? Vuelvo a repetir, está en nuestro app, source, main, Java, dentro del paquete de nuestro proyecto, menú navegable, ¿sí? Ahí tienen entidades y tienen película y tienen como entidad usuario. Fíjense que para un usuario también tenemos como datos representativos de un usuario el apellido, el nombre, ¿sí? La foto, el password y el mail. Yo les había dicho teléfono, pero bueno, en este caso vamos a suponer que tenemos solamente apellido, nombre, foto, password y mail. Lo mismo, tenemos un constructor para que inicialice esos atributos, un constructor vacío, por las dudas, y los respectivos métodos get y set, ¿sí? Eso es con respecto a esas dos entidades que vamos a necesitar. ¿Qué otra cosa van a encontrar acá en el proyecto? La siguiente. En una clase API Client, ¿sí? En el paquete servicios, vamos a tener dos servicios. Cuando se construye un objeto de tipo API Client, ¿sí? Este servicio va a ser lo siguiente. Tiene, ¿sí? un usuario, ¿sí? Nulo, pero que cuando se construye el objeto, el usuario va a tener como nombre López, como el apellido López, nombre María, y acá está la URL de la foto. Lo que les quiero mostrar es cómo puedo dinámicamente en un image view poner una foto, pero que proviene, ¿sí? de una URL, ¿sí? Que no proviene es una imagen que no voy a tener localmente grabada en el disco, en el proyecto, en la carpeta drawable, ni en RAW, sino que la imagen está en un servidor, ¿sí? La contraseña, está hardcodeado esto, ¿no? La contraseña va a ser 123 y el mail es lopez@mail.com, ¿sí? Ese va a ser nuestro usuario. Para eso, nuestro API Client tiene dos servicios, ¿sí? Después le vamos a agregar más servicios si queremos. Por ahora tiene dos servicios. Un servicio login, ¿sí? Que recibe un mail y un password y devuelve un usuario, en el caso de que el mail y el password se correspondan con el usuario que está creado acá,
¿sí? Que podríamos suponer que ese usuario proviene de la base de datos. En este caso lo estamos poniendo en duro, ¿sí? Está hardcodeado, ¿no? Siempre vamos a tener el mismo usuario. Otro servicio que tengo en el API Client es el obtener películas, que cuando lo invoco, devuelve una lista de películas. ¿Qué hace por dentro este método? Muy simple. Crea un array list de películas y agrega películas. Fíjense, de cada película, el nombre, un pequeño resumen, ¿sí? El argumento, digamos, la foto, y nada más que eso, ¿sí? Esa es la URL de la foto, de la película. El título, el argumento y la foto. Eso lo vamos a emplear después para armar nuestro array list, ¿sí? Bien. Entonces, ya sabemos que en nuestro proyecto tenemos las entidades película y usuario, que representan a tablas que tengo supuestamente en mi base de datos ficticia, y tengo como servicios, ¿sí? En mi API cliente, como servicios solamente el de login y el de obtener películas, ¿sí? Bien, este servicio puntual, el de login, es el que voy a usar en la activity de login, ¿no? Entonces ahora vamos a la carpeta de las vistas. En REST Layout, ustedes tienen armada la vista de login, que es la que ustedes vieron cuando ejecutaron la aplicación, ¿no? Pide el usuario, pide la contraseña y el botón login. Esto lo tienen acá en REST Layout ActivityMain.xml. Si voy a modo código, fíjense que tiene el edit text usuario con un hint, ¿sí? Para que aparezca como ayuda que tiene que poner usuario. Un tipo de texto, ¿sí? En el editor de usuario, acá podría poner como type, si lo quieren modificar, podría haber sido dirección de mail, ¿sí? Vuelvo a repetir, el hecho de que yo elija el tipo de dato de entrada no quiere decir que me va a validar de que sea lo que yo introduzca acá tenga el formato de mail. Solamente lo que va a hacer es activar el teclado alfanumérico con los caracteres especiales para que yo pueda escribir una dirección de mail. Pero no valida, ¿sí? Y acá, en el de password, fíjense que, bueno, para que no se vea el password en input type, esto ya lo tienen ustedes, como text password, ¿no? Entonces, cuando ustedes corrieron la aplicación y se fijan, que cuando van a intentar poner un password, aparecen puntos, ¿no? Bien. Y el botón que se llama, o está identificado como BT-Login, botón simple, ¿sí? Botón simple, que vamos a usar obviamente desde nuestra activity. Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer es, obviamente, que desde nuestra activity y el view model de esta activity, poder desarrollar la lógica para un login, ¿no? Pero les decía que la idea es que cuando algo falle, ¿sí? Ya sea el usuario y la contraseña sean incorrectas o los campos estén en blanco, que en lugar de informarlo con un TOAS, con un mensaje momentáneo, mostrarlo con un diálogo, ¿sí? Mostrarlo con un diálogo. En la plataforma, esto después lo ven si quieren, porque lo que voy a mostrar ahora lo pueden descargar desde componentes de una aplicación, que es la unidad, perdón, desde interfaz de usuario, perdón, desde la unidad 2, que es interfaz de usuario. En interfaz de usuario, parte 4, está todo lo referido a diálogos, ¿sí? De todas maneras, también hay una píldora formativa pura y exclusivamente dedicada a los diálogos. Entonces yo voy a mostrar algo ahora, cómo crear un diálogo muy sencillo, y ustedes pueden profundizar eso viendo la píldora formativa o descargando lo de interfaz de usuario parte 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo ya descargué
eso de interfaz de usuario y vamos a ver acá una cosita. Voy a abrir la presentación. Bueno, acá lo que tenemos es lo siguiente. Otro componente visual, ¿sí?, son los diálogos y las notificaciones, ¿sí?, que yo puedo mostrar en mi vista. ¿Qué es un diálogo? Es una pequeña ventana que les va a aparecer al usuario para que él pueda interactuar con ella, ¿sí? Tomar una decisión, o también lo puedo utilizar el diálogo para poder introducir información adicional, ¿sí? Yo puedo crear un pequeño diálogo que tenga un formulario, por ejemplo, ¿sí? Un diálogo no llena toda la pantalla. Ustedes ya tienen experiencia en eso y han trabajado con diálogos en las distintas tecnologías con las que han trabajado. Y generalmente se utilizan para eventos modales, ¿sí?, que requieren al usuario interactuar con ellos antes de proceder. Es decir, un diálogo modal sería aquel que aparece en la vista del usuario mostrando alguna advertencia o pidiendo alguna información adicional o pidiendo que tomen alguna decisión, pero no se desactiva a menos que ustedes hagan clic en alguno de sus botones, ¿no? Aceptando o eligiendo la decisión que correspondiera. Existen diferentes tipos de diálogos. Por un lado tenemos, por ejemplo, los diálogos de alerta. Este es el diálogo que nosotros vamos a usar para mostrar una notificación. Vuelvo a repetirles, en la píldora formativa se trabaja con todos los diálogos. Un diálogo de alerta muestra por pantalla dice información con opciones simples, con botones como por ejemplo aceptar o cancelar, o sí o no, ok. Otro tipo de diálogo son las barras de progreso, ¿sí? Es decir, yo puedo mostrar a través de un progress dialog, ¿sí?, con una barra de progreso o con un anillo, ¿sí?, que nuestra aplicación está haciendo una tarea en un segundo plano e ir mostrando, por ejemplo, en ese diálogo el avance de nuestra aplicación, ¿sí? Otro tipo de diálogo que puedo utilizar es para que el usuario pueda ingresar, por ejemplo, una fecha. Si yo quiero que el usuario, de alguna manera, ingrese una fecha, puedo usar un date picker diálogo. Si quiero que el usuario pueda ingresar la hora, ¿sí?, bueno, puedo utilizar lo que sería un time picker diálogo. Aunque también podemos crear nuestros propios diálogos personalizados, ¿sí? Yo podría hacer que un diálogo, como por ejemplo un alert diálogo, ¿sí?, que en lugar de mostrar un simple cartelito, como desea continuar sí o no, o autoriza esto sí o no, o mostrar una advertencia y que el usuario ponga OK para avanzar, podría diseñar un formulario, ¿no?, para que el usuario a través de ese diálogo pueda cargar información adicional. Vamos con el primero y más simple de los diálogos, ¿sí? Vamos con el primero y más simple de los diálogos. Dice, el alert dialog es un diálogo que puede mostrar un título, ¿sí? Que puede mostrar un título, un máximo de 3 botones puede tener. Generalmente uno lo ve con los botones sí o no, ¿sí?, aceptar o cancelar, pero podría programarle 3 botones, ¿sí? Un aceptar, un cancelar y un aplicar, por ejemplo, ¿sí?, un botón neutro. Puede tener un título y puede tener un texto, ¿sí? Si nosotros quisiéramos crear un diálogo como este que está acá, ¿no?, en el que queremos que aparezca cuando vamos a cerrar, que lo podría hacer cuando voy a cerrar la aplicación, ¿sí?, que me pregunte si quiero salir o no, en donde si elijo no, no hace nada, y si elijo sí, haga un cierre de mi aplicación, podría manejarlo de esta manera, ¿sí? Podría crearlo de esta manera. En este caso ustedes ven que tienen un alert diálogo con 2 botones, ¿no?, para representar esta tarea que tenemos acá, ¿no? La pregunta que les voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que este diálogo está creado dentro de un método que se llama mostrar diálogo. ¿Y de qué manera estoy creando el diálogo? ¿A través de una qué?
¿Pueden ver ahí esa línea? Una Vale. clase interna. Es una clase interna, ¿sí? En realidad, sí, es una clase interna, pero usando algo que me permite a mí, una clase interna anónima, ¿sí? Que en realidad lo que me permite a mí es, algo que me permite también Java, es trabajar con métodos encadenados. Fíjense lo que hace. Cuando hace el new alert dialog, ¿sí? .builder, lo que hago es pasar referencia del contexto, ¿sí? En este caso, la activity, ¿sí? En donde estoy. ¿Por qué hace alertdialog.builder? Porque evidentemente la instancia que estoy creando no es de alertdialog, sino del tipo builder, ¿sí? Esta es una clase interna que está dentro de alertdialog. Fíjense que ahí no hay un punto y comas, hay un punto. ¿Y qué estoy diciendo ahí? Bueno, que a ese objeto que he creado de tipo builder le voy a setear un título. En este caso es byte, por ejemplo, ¿sí? Que a ese diálogo le voy a setear un mensaje, ¿sí? En este caso, cerrar aplicación. Es decir, que lo que estoy haciendo es recreando este diálogo que tengo acá. El título, bueno, acá es bye bye. El mensaje es desea salir, ¿sí? Fíjense que para el mensaje usé el método setMessage. Y luego acá estoy redefiniendo el comportamiento, ¿sí? Estoy, digamos, poniendo la acción para el botón sí. ¿A través de qué método invocando? Estoy invocando el método setPositiveButton, ¿sí? O sea que en realidad no estoy creando una clase anónima, estoy creando un objeto y a ese objeto en vivo le estoy seteando todos sus componentes. En donde estoy creando la clase anónima es acá cuando hago el new, diálogo interfaz, un click listener, ¿sí? Ahí estoy creando una clase que implementa la interfaz un click listener, ¿no? Pero bueno, a ese objeto diálogo, aparte de setearle el mensaje, les estoy seteando el botón positivo. El positivo sería el OK, el aceptar, ¿sí? Lo que voy a programar acá, lo que voy a poner acá es lo que quiero que haga cuando el usuario confirma. Ese sería el botón positivo, ¿no? Que quiero que haga cuando el usuario confirma lo que muestra el mensaje. Este método tiene dos parámetros. En el primer parámetro espera un string, ¿sí? Espera un string. Que ahí podría haber puesto tranquilamente, ¿sí? Acá podría haber puesto tranquilamente, entre comillas, yes, ¿sí? Podría haber puesto entre comillas, yes, tranquilamente, ¿sí? O la palabra sí, como ustedes quieran. O ok, ¿sí? Nada más que lo que estoy usando acá es una cadena predefinida que está en los recursos de Android, ¿sí? Que es la cadena, lo que está en el recurso yes es la cadena yes, justamente, ¿sí? Y lo que se recibe como segundo parámetro es el listener de ese botón, ¿sí? ¿Qué espera? ¿Qué objeto es, de qué tipo es el listener para este botón? Es del tipo onClickListener, ¿sí? Entonces lo que hago acá es crear una clase anónima que implemente esta interfaz onClickListener, o con mayúscula, y redefino el comportamiento onClick. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que cuando el usuario haga clic en el botón de confirmación, que es el que va a decir sí, o el que va a decir ok, o el texto que ustedes pongan, lo que va a hacer es ejecutarse el método onClick. Y cuando se ejecute el método onClick, ejecuta este método, finish. ¿Qué hace el método finish? Cierra la aplicación, ¿sí? ¿Y cómo le digo, o cómo programo el otro botón, el de cancelar, o el de negar, ¿sí? El de no confirmar? Bueno, si quiero programar una no confirmación, una acción, al no confirmar la acción, programo el botón negativo, ¿sí? Invoco el método setNegativeButton y lo mismo, recibe como parámetro un string con la cadena que quiero que tenga ese botón y acá espera un onClickListener, ¿sí? ¿Con qué? Con el comportamiento que quiero que haga cuando el usuario haga clic en este botón negativo, ¿no? Y luego lo que hago es, a todo ese objeto, ¿sí? Diálogo, que le seteé el título, que le seteé el mensaje, que le seteamos el botón positivo, que le seteamos el botón negativo, le dijimos que lo muestre, ¿sí? Fíjense que generalmente termina, claro, si nosotros obviamos las líneas estas
del negativo, solamente mostraría el botón de OK. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Fíjense que esto mismo, ¿sí? Yo lo podría hacer de otra manera. Acá está la explicación. Mucha animación. Ahí está la explicación, ¿ven? Positive, ¿sí? Y lo que es el negativo y el neutro. Es decir, que si yo quiero poner un botón aplicar, por ejemplo, ¿sí? Un botón neutral, ¿sí? Como por ejemplo puede ser un recordarme más tarde, programamos lo que sería el set neutral button, ¿sí? A continuación lo que muestro es un diálogo que muestra una lista de elementos, ¿sí? Esto está en la píldora formativa, entonces si lo quieren ver, pues lo pueden avanzar, pero yo lo que quiero llegar es a lo siguiente. Fíjense que para poder armar este diálogo, ¿sí? Hemos creado una lista de ítems que en lugar de ser de tipo string, es de tipo char sequence, ¿sí? Que sería un supertipo de string, o la interfaz que implementa string, que string implementa, que tiene estas cadenas, azul, verde y rojo, y acá la idea es que aparezca una lista en la que el usuario elija un ítem, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a esto. Fíjense que para crear este diálogo, este alert dialog, nosotros hicimos new alert dialog.builder y ahí fuimos encadenando. Set title, set message. Fíjense que esto es parecido, ¿sí? Pero en lugar de encadenar, ¿sí? Para mostrarles otra forma, fíjense acá lo que hice. Creé un objeto builder primero. ¿Cómo? Haciendo, dije, voy a declarar, ¿sí? Un objeto de tipo builder. Builder es una clase interna de alert dialog. Entonces, de tipo alert dialog builder, la variable builder, new, y hago el new. Alert dialog.builder y le paso la referencia del contexto. Punto y coma. Entonces ahora, a ese builder le seteo el título, dije un color. A ese, en lugar de setearle, ¿sí? Fíjense que es un alert dialog común y corriente, ¿sí? Fíjense que en lugar de setearle los métodos, en lugar de invocar los métodos, set button, set negative button, set positive button o set neutral button, ejecutamos acá el método, invocamos el método set items, ¿sí? ¿Y qué le paso como parámetro al método set items? Le paso como parámetro al método set items, le paso la lista de string de esos char sequence con las opciones y le paso luego un objeto del tipo onClickListener, que es una clase interna que está, una interfaz interna que está dentro de diálogo interface. Esto me pide que sobrescriba el método onClick, ¿sí? Que es diferente al método onClick, ¿sí? Del diálogo anterior, ¿no? Fíjense que este método ¿verdad? Fíjense que este onClick, ¿sí? Todos reciben, porque es el mismo onClick el que estoy redefiniendo. En el ejemplo anterior, recibía un objeto de tipo diálogo interface y un entero, ¿sí? Que tiene sentido eso cuando trabajo, por ejemplo, con una lista. ¿Sí? Fíjense que acá tiene sentido este método onClick, que son los mismos parámetros de recién, solamente que no los usamos. ¿Por qué tiene sentido? Porque lo que recibo acá, ¿sí? Es en SI el índice de la lista, el índice del elemento seleccionado de la lista, ¿sí? Entonces, cuando el usuario elija un ítem, esto lo único que haría es mostrar un TOAS ¿con qué? Con el ítem seleccionado, acá, con el ítem seleccionado, fíjense que ítem es la lista que les mostré anteriormente, la lista de tipo char sequence. Le digo, dame de esa lista el elemento seleccionado, ¿sí? Fíjense que lo recibe el método onClick. Y bueno, y después la duración del mensaje que lo muestre. ¿Tá? Luego lo que hago es lo siguiente, si lo construyo de esta manera, fíjense lo que tengo que hacer ahora. Crear un objeto de tipo alertDialog, ¿sí? Y le digo a ese builder create, ¿sí? Tengo que ejecutar el método create. Y después decirle al alert, mostrame, ¿sí? Estas son dos formas de poder crear un alertDialog, ¿sí?
¿Cómo dos formas? Sí, una, invocando, más allá de que son distintos, ¿no? Porque te muestra una lista, pero la forma en la que lo cree, fíjense que en este caso fue invocando métodos encadenados. Y en este otro caso fue creando un objeto builder, le seteamos a ese builder todos los elementos, generamos un alert dialog a través del método create, que tiene builder, así como tiene el método setItem o setNegativeButton, como dije recién, tiene el método create que genera un alert dialog, ¿sí? Y luego lo muestro. Y así va mostrando distintos tipos de diálogos, ¿sí? Que vuelvo a repetir, ustedes lo tienen en la píldora formativa 6. Bueno, entonces, tenemos nosotros por un lado nuestra vista, ¿sí? Formada por el XML, con la vista propiamente dicha, con el contenedor y sus componentes, y nuestra activity, ¿sí? Acá está nuestro main activity. Luego tenemos nuestro viewModel, que es nuestro activity main model. Bueno, la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué tarea o qué responsabilidad tendría nuestro viewModel? Recordando que nuestro viewModel, ¿sí? Recordando esto, que nuestro viewModel no conoce nada de la vista, no conoce nada de la vista, ¿sí? Nuestro viewModel no conoce nada de la vista. Nuestra vista, nuestro main activity sí conoce el viewModel, pero de acá para allá, nada, naranja phantom. Entonces, ¿qué tarea tendría que tener el viewModel? ¿Qué tarea le daría? ¿Qué observaría? ¿Qué tarea? ¿Qué invocaría? Ah, y por otro lado, ustedes ahí tienen el viewModel. Y acá tienen el modelo, ¿sí? El modelo, en este caso, nuestro modelo va a estar representado por nuestro API Client, ¿sí? Este es nuestro API Client. ¿Sí? Es decir, que la activity va a hacer alguna petición al viewModel, el viewModel, ¿sí? Se la va a hacer al modelo, el modelo le va a responder, ¿sí? Y el viewModel de alguna manera tiene que notificar algo a la activity. ¿Qué tareas tendría el viewModel? ¿Mm? ¿Qué métodos pondrían acá? Detectar lo que pasa en la vista. Sí, bueno, pero puntualmente, ¿qué puede pasar en la vista acá? Capturar el evento. Que oprimamos algún botón. Bien, o sea que la activity, ¿sí? La activity es la que va a tener el listener del botón, ¿no? Y que cuando hagamos clic en ese botón, tiene que llamar alguna tarea del viewModel, ¿sí? ¿Y qué tarea va a tener entonces? Claro, como dice Leandro, una tarea que va a tener es verificar los datos, claro, si existe el usuario y la contraseña, ¿no? O sea que de alguna manera, ¿sí? Tendría que tener algún método que verifique esos datos. ¿Qué nombre le podrían poner a ese método? Login podría ser, verificar datos podría ser, ¿sí? ¿Quieren que le pongamos, podría llamarse login tranquilamente, ¿sí? Le vamos a poner en lugar de login, verificar datos, ¿sí? Sabemos que en definitiva es lo mismo. ¿Yo para qué? Para que no confundan algo, así les va quedando claro. Entonces, en el viewModel deberíamos tener algún método que se llame verificar datos. ¿Qué datos va a recibir este verificar datos? ¿Qué va a recibir este verificar datos? ¿Qué debería recibir de la vista? Un usuario y Y un el password. password. Eso, el usuario y el password, ¿ok? Bien. ¿Y qué tiene que hacer? Llamar del modelo ¿a quién? ¿Cómo se llama el método en el modelo que es capaz de atender esto? ¿Tienen en el modelo, en el API Client, un servicio,
¿sí? Que pasándole el usuario y el password devuelva algo. Sí, Haga algo. ¿Cómo se llama ese servicio? ¿Qué nombre tiene? Bien, Miriam. A ver, vamos a ver. A ver. El modelo mío está representado por el API Client, ¿no? De acá, el API Client conoce todo para atrás, las entidades y los servicios que ofrece. Si abro el API Client, fíjense que tiene dos métodos, login y obtener películas, ¿sí? ¿Cuál de estos dos va a usar? El de Login. login, ¿no es cierto? Que va a recibir el usuario y la contraseña. Entonces, volviendo acá, ¿sí? En nuestro view model, ¿qué tendría que suceder? Cuando se ejecute este método, llamar del API Client, invocar del API Client, al método login, ¿sí? Y pasarle el usuario y contraseña. ¿Qué usuario y contraseña? ¿Qué usuario y contraseña? Y este que él recibió cuando lo invocaron, estos dos, ¿sí? Que él recibió cuando lo invocaron. ¿Estamos de acuerdo? Este usuario y esta contraseña. Bien. Y este le va a responder con un usuario si está bien, ¿no? ¿O con qué si no está bien? null. Con null, exactamente. Entonces, cuando este le responda, ¿cómo se enteraría la vista que está ok y que va a ir a otra activity o que no está bien? ¿De qué manera se tendría que enterar la activity? ¿Qué necesitarían tener? O sea, ¿qué podría suceder, de acuerdo a lo que les dije al comienzo, cuando desde la vista se haga clic en el botón este? ¿Qué podría llegar a suceder? Se llama el botón verificar datos, perfecto. ¿Pero qué podría suceder? Que los datos no sean correctos. Que los datos no sean Estén en correctos, blanco. o que estén en blanco, ¿sí? O que sean correctos, ¿no? Exacto. Bien, entonces, dijimos que me interesaría que en la vista, si son incorrectos, diga usuario o contraseña incorrectos. Quiero que eso aparezca en un diálogo. O, si están en blancos, los datos, no hay datos. No pueden estar los campos vacíos. Los vacíos. ¿Sí? O, si no, mostrar OK en un TOAS y llamar, que todavía no la tenemos, a la actividad, a la activity del menú. No la tenemos todavía. Entonces, mi pregunta es, como quiero mostrar un diálogo, la primera pregunta que puede surgirnos es, ¿dónde hago esa tarea de mostrar el diálogo? ¿En el view model o en la activity? Todo lo que tenga que ver con la vista se hace acá. ¿Sí? Entonces, para que la activity en algún momento muestre usuario en contraseña incorrecta, o los campos no están vacíos, o los campos están vacíos, no deben estar vacíos, o llamar a la segunda activity, para que la activity pueda hacer eso, debería enterarse de lo que sucedió acá en el viewModel, pero el viewModel no le puede retornar nada a la vista. ¿Sí? ¿De qué manera se lo puede pasar? ¿Mm? Leandro había mencionado un mutable. A ver, perdón, no vi el mail, no vi el chat. Claro, tendría que estar observando un dato que puede mutar, ¿no? Bien, ese dato podría ser un mensaje, ¿sí? O sea, que podría estar observando un string, ¿sí? Podría estar observando un string, cosa de que si acá, si lo que viene en usuario y contraseña está vacía, ese string va a valer, este string es
es el mutable, ¿no? Pero lo vamos a poner así para que ustedes sepan. Y yo también. Acá, vamos a suponer que tenemos un mutable de tipo string. ¿Sí? Este va a ser el mensaje que yo después voy a estar mirando desde la activity. Perfecto. Ahora, yo sé que si hay un mensaje, es para que, ¿para qué? Y podría ser para que muestre el diálogo, usuario y contraseña incorrectos, o los campos no están vacíos, o que muestre este mensaje, ok, y llame la segunda activity, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Sí, O sí. sea que, si del lado del viewmodel hace algo con ese mensaje, ¿sí? Podrían significar tres cosas distintas. Entonces yo necesitaría desde la activity decir, che, si no es usuario, si los campos no están vacíos, entonces llamar a otra. Necesitaría tomar una decisión en la activity, en base al mensaje que viene, ¿no? Y dijimos que no debería la activity tener lógica. Entonces, podríamos dejar este string, ¿sí? Y decir, bueno, que si en la vista viene un string, que muestre un diálogo, ya sea con esto o con esto. Es un diálogo el que tiene que mostrar, con cualquiera de esos dos mensajes. ¿Sí? O sea, el mensaje va a venir si es o porque el usuario y la contraseña son incorrectos o los campos no tienen que estar vacíos. Entonces, ¿qué necesitaría para que, digamos, llame a otra activity? Para que la vista sepa, que la activity sepa que no tiene que mostrarle un diálogo, que directamente tiene que llamar a otra activity. tendría que venir un mensaje vacío. Bien, Claro. bien, pero ¿y vos desde la activity qué tendrías que hacer? Un if, que si está vacío, ¿me entendés? ¿Se Sí, ahora lo entiende? que me queda duda es, ¿quién está observando el mutable? Bien. ¿Quién está observando el mutable? Bueno, en la activity nosotros vamos a construir un objeto, ¿sí? Vamos a construir un objeto al que le vamos a decir que observe, uy, vamos a construir un objeto al que le vamos a decir que observe a, a este mutable, ¿no? Que observe a ese mutable, desde la activity. Vamos a construir un objeto que esté permanentemente observando. Entonces, ¿se entiende que si yo uso una misma variable, a eso quiero llegar? Si yo uso una misma variable para que vayan estas tres cosas, ¿sí? Del lado de la activity, cuando haya un cambio en el mensaje, la activity se va a enterar que hubo un cambio. Pero ¿qué va a suceder? En la activity voy a tener que poner un if para decir, bueno, que si viene vacío, por ejemplo, tiene que llamar a la activity del menú, porque está todo ok. Pero si no, que muestre el diálogo. ¿Se entiende que tendría que tomar una decisión en la activity? Se convierte en una especie de booleano porque o viene vacío o viene un mensaje que hay que mostrar. Y en ese caso está fácil saber qué es lo que hay que hacer. Sí, por eso, pero vos en la activity, ¿sí? Si yo te mando un mensaje vacío, yo te mando un mensaje, ¿qué lógica pondrías acá? ¿Sí? Imagínate que vos sos la activity. Yo te mando un mensaje, ¿no? ¿Qué lógica tendrías acá? ¿Qué pondrías acá en la activity para saber si tenés que llamar a otra activity o tenés que mostrar un mensaje? ¿Qué Preguntaría si sentencia es usarías? nulo el mensaje. Claro, tendrías que usar un if. ¿Me entendés lo Claro, que te digo? sí, sí, Bueno, sí. eso es lo que no quiero, que se use un if desde el lado de la activity. No, un inter no. Ah, Siguiendo, o sea, trabajando con sabiendo que la activity se entera de cualquier cambio en el viewmodel a través de a través de los mutables, ¿no podría poner un mutable más? ¿Sí? Yo podría poner acá otro mutable directamente también de tipo, qué sé yo, de tipo boolean podría ser. Cualquier tipo.
llamado OK. Bueno, ¿sí? Entonces, que solamente cambie de estado, ¿sí? Ese OK, que solamente cambie de estado, o sea, true, por ejemplo, si el login les devolvió un usuario, ¿no? Entonces la activity, ¿sí?, va a reaccionar cuando haya un cambio o sea, que en el caso de la activity, ¿qué voy a poner? Y bueno, que si hay un cambio, o sea, que cuando haya un cambio en el OK acá, automáticamente llame a la segunda activity, porque significa que estuvo todo bien. Ahora, si hubo un cambio en el mensaje, que muestre un diálogo con el mensaje ese que recibió. ¿Sí? O sea que estaría chequeando dos mutables. Exactamente. La activity podría chequear la cantidad de elementos que yo necesite, ¿sí?, desde el viewModel. ¿Está? Entonces, ¿qué les pido a ustedes? Modifiquen main viewModel para que tenga estos mutables, ¿sí? Y cómo harían el método verificar datos. Yo les doy 15 minutos para que ustedes lo debatan y lo vayan haciendo. ¿Les parece? Los que están viendo la grabación lo pausan, traten de resolverlo y después continúan la grabación. Bueno, entonces, la idea es, en nuestro viewModel, ¿sí?, fíjense que si abrimos la clase MainActivity viewModel, ya tienen creado el viewModel del MainActivity, lo único que me falta hacer acá es ¿qué cosa? ¿Extender de Extender de quién? viewModel. Extender de viewModel. Vamos a ver que podemos extender de otra clase también viewModel, más especializada, y en qué casos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya. Bien, entonces, ahí Pamela me pasó, mirá, dice, yo crearía un mutable de esta manera. Haría un private de tipo mutable LiData, ahí importo la clase, de tipo mutable LiData, de tipo string, para resultado mutable. Mutable 1 le puso ella. Bien. Y de la misma manera, deberíamos hacer el del booleano. ¿Sí? Y ella le puso resultado. El nombre de la variable acá puede ser cualquiera. ¿Sí? Bien. Y ahí Miguel me pasa el del booleano. Miguel dice, mira, a ver, ya que lo pasó por el chat, yo voy a aclarar algo. Fíjense que si yo pongo acá private, ¿sí?, mutable LiData, y dicen, bueno, de tipo boolean para el nombre de la variable, que ustedes quieran, me frena acá. Me dice, no, pará, que no pueden ser primitivos acá, tienen que ser objetos. Entonces, tiene que ser boolean en mayúscula, porque es la clase wrapper la que voy a usar. ¿Sí? Si yo quisiera escuchar un entero, ¿sí?, un valor entero, acá en lugar de int sería su wrapper. ¿Sí? Lo vimos ahí. ¿Sí? Siempre su wrapper, cuando son primitivos. Bueno, entonces en este caso, copio la línea de Miguel. Miguel dice, bueno, el mutable del boolean, yo le puse OK mutable. Perfecto. Bueno, pero ahora, para que estos mutables puedan ser observados desde el MainActivity, necesito los get de esos mutables. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacían los get? Entonces, para los get, podría ser así, ¿no? Bueno, lo que va a retornar es un LiData. En lugar de retornar un mutable, retorna un supertipo, ¿no? Corto la clase de tipo string, y este get es el de resultado mutable. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, lo que voy a hacer es preguntar, si la variable resultado mutable 1 es igual a nulo, la instancia, ¿sí?, digo que el resultado mutable va a ser igual a un new, el tipo mutable LiData. No hace falta que aclare acá que es de tipo string, ¿sí? Se entiende que lo va a hacer de string. Y retorno ese resultado mutable. Ese sería el get para el resultado mutable, para el mutable del string. El string que puede mutar. Bien. Y de la misma manera podría ser para el OK mutable, ¿no? Acá sería
hay data para el booleano, voy a retornar un hay data boolean, y el get va a ser get, y la variable se llama ok mutable. Si acá le hubiese puesto Pepito, Pepito, ¿sí? Ok, Pepito. Es un get común y corriente. No tiene nada porque es un get, y acá digo que si ok mutable es igual a nulo, entonces lo voy a inicializar. Digo que ok mutable va a ser igual a un new de mutable la data. Y retorno el ok mutable. ¿Sí? O sea que si ya fue inicializado, devuelve la referencia. Y si no fue inicializado, lo inicializa. ¿Cuándo se va a inicializar? Cuando desde el main activity llamemos al método get mutable, al get ok mutable en este caso. Bueno, ¿y ahora qué método me está faltando? A ver, vuelvo a lo que teníamos recién. El dibujito. ¿Qué método me estaría faltando en el viewModel? Verificar datos. El verificar datos, exactamente. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá. Que esa es la tarea que tiene que hacer. Que esa es la tarea que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Público, porque necesito que desde afuera sea accedido. ¿Sí? Este también lo va a usar la vista. Public. No retorna nada, porque no le va a retornar a la vista el usuario, ¿sí? Sino crearía un vínculo. Se va a llamar verificar datos. Login podría llamarse también, el nombre que ustedes quieran. Y va a recibir, ¿sí? De algún lado, nosotros sabemos que desde la vista, un string para el usuario y un string para el password, ¿no? Acá la variable se puede llamar usuario, se puede llamar mail, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Acá se puede llamar password, se podría llamar contraseña, clave. ¿Y ahora qué tiene que hacer esto? ¿Cuál es la tarea de ese verificar datos? ¿Mm? ¿Qué tenía que hacer ese verificar datos? Pedirle al modelo Pedirle al modelo, el que está login. representado por nuestro API client, ¿sí? El usuario, si es correcto, ¿no? Llamando al método login que tiene el API client. ¿Y cómo hago desde acá para poder acceder al método login? ¿Qué tendría que hacer ahí? Deberíamos instanciar el método login. No el método, sino que el método login, El modelo. ¿sí? Fíjense que el login es un método, pero que está dentro de qué clase. La clase API Client. Entonces, ¿qué debería instanciar? La clase. La clase. ¿Sí? Entonces diría, creo una variable de tipo API Client, API se podría llamar, igual a new API Client, ¿sí? Y ahora, ¿qué haría? Llamar al método con API Llamo punto, al llamar al método login. Con login. los ¿Y qué le parámetros que paso? recibe, los Vieron que login parámetros que recibe vienen el por... mail y el password, ¿no? Entonces, ¿qué le paso primero? Los parámetros. ¿Qué parámetros Ah, El necesito? mail, luego el El password. mail, que yo lo En tengo el mismo orden que guardado. están. usuario. Claro, en mi caso es usuario, que es este primer parámetro, ¿no? Este sería el mail. Y el otro es el password, ¿no? Le cambié los nombres a propósito, acá, para que ustedes vean. Bien, ¿y esto qué me va a devolver? O qué sé yo, no sé. A ver, ¿qué me va a devolver en API Client Login? ¿Qué me va a devolver? Un ¿Qué me tendría que usuario devolver? o un Un null. usuario, ¿no? O me Si devuelve los un usuario datos son nuevo. correctos, un usuario. Si no, null. Si los datos... Y si no, Null. null. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Porque dependiendo de eso, lo que voy a hacer es, o pongo un mensaje, acá en resultado, ¿sí? O pongo un true, un ok, acá en el mutable. Y pregunto qué trae, qué devolvió. Entonces, ¿y qué podría hacer ahí?
Claro, Si no sí, es- o sea, necesito un si no es if. Acá puedo poner un if, ¿no? Si lo que devuelve esto es un nulo, bueno, usuario y contraseña incorrecto, ¿sí? Pero pongo todo esto así, puedo poner todo esto, si es todo esto, devuelve un nulo, ¿sí? ¿Podría hacerlo así? Sí, sí. Sí. Y si no, para que quede más claro, podría decir, bueno, voy a guardar en una variable usuario, user, voy a guardar lo que devuelva este método. Que devuelva este método. ¿Sí? Podría decir, en una variable usuario, podría guardar, una variable de tipo usuario, lo que devuelva este método. Acá me da en rojo porque tengo que, al enter, importar la clase. Porque la clase usuario yo la tengo dentro de entidades, ¿no? Fíjense que arriba me agregó los imports. ¿Sí? Sí, Importó, sí. ¿ves? De menú navegable, entidades, usuario. Bien. Y acá podría ser el if. Para que quede más claro, ¿no? Entonces acá podría decir que si user es nulo, ¿qué tengo que hacer si es nulo? Cambiar el valor del mutable OK. Claro, yo necesitaría poner un mensaje nuevo que diga usuario o contraseña incorrecta, ¿no? Y eso se lo voy a poner al mutable string, que es el que va a tener el mensaje. Entonces, ¿qué digo acá? Si es nulo, a resultado mutable 1, que es el nombre de la variable que le puso Pamela, punto, ¿y qué método uso acá? Set. SetValue, y acá el mensaje, ¿no? Usuario, usuario y o contraseña correcta. Fíjense que yo acá lo pongo en un string, no pongo un diálogo. Después la vista se encargará de mostrar esto en un diálogo. Bien. Si es nulo es esto. Y si no es nulo, ¿qué tiene que hacer? Poner en OK el otro. Ajá, al OK mutable, setearle un valor, ¿y qué le pondría? True. Era booleano el otro, true. Un booleano, claro. Le pongo, por ejemplo, true, algo, un booleano, cualquiera. Independientemente del valor que le ponga, va a cambiar, ¿no? No hay problema. Bien. Y ahora me está faltando, ¿sí? ¿En qué caso tendría que poner el mensaje, setearle a resultado mutable, el mensaje ese que dice los campos no pueden estar vacíos? Cuando los parámetros vienen, alguno viene vacío. Bien, entonces, ¿dónde pondría ese control? ¿Dónde sería más conveniente ponerlo? Antes que este if. Antes que este if, ¿sí? Inclusive podría ser antes de llamar al API, ¿sí? Para que no vaya con los campos vacíos. Yo podría decir acá, che, si, ¿no? Si usuario punto len, o sea, si este string, ¿sí? O si, así, usuario es igual a nulo, o password es igual a nulo, ¿sí? Si vienen nulos, podría decir, más fácil. Si no son nulos, entonces hace todo esto. ¿Sí? Llama al API client, usuario, y ahí chequea todo esto. Que vino. No son nulos. Okay. Si no son nulos, hace todo esto. Y acá cierro la llave de ese if. ¿Sí? Si no son nulos. Ahora, si no, o sea, si son nulos, ¿qué haría acá? ¿Saben qué Seteo el pasa si otro pongo Poner, isempty? ah, Está bien, Leandro. Yo podría poner acá si usuario es empty, pero si viene null acá,
Cuando le diga usuario.isEmpty o usuario.len, se va a provocar una excepción, ¿sí? Porque la variable es nula. Pero Y ahí acá que no, nulo y vacío son igual. ¿Es lo mismo? ahora lo vamos a probar, porque yo podría decir, si no son null, claro, podría venir, claro, con una comilla. Entonces, podría decirle, si no es nulo, esto, o si no es nulo, esto. Y además, ¿sí? Puedo agregar acá. Y además. O sea que si alguno de estos es verdad, ¿sí? Si alguno de estos es verdad, si alguno de estos es falso, ¿sí? Si alguno de estos viene nulo, no chequea esta condición que voy a poner después de ti, ¿no? Y además, usuario, y acá podría decir, usuario.len mayor a 0, ¿sí? ¿Sí? Y el usuario.len es mayor a 0. Y además, usuario password.len es mayor a 0, ¿sí? O sea, si ninguno de los dos son nulos, ¿sí? Es más, podría poner Tendría que acá, ser I. acá tendría que haber sido I, ¿no? Porque yo necesito que los dos Un i tiene que ser ahí. no sean nulos. O sea, sí, claro, un I. Si el usuario no es nulo y el password no es nulo, y además no es nulo, pero tiene una longitud mayor a 0, tanto el usuario como el password, bueno, chequea, claro, chequea del API Client si el usuario es correcto, ¿sí? O sea que si viene nulo, con que una condición se haga falsa, todo esto es falso, entonces directamente ni llama al API Client. Entonces, si viene algo nulo o con longitud 0, ¿qué tendría que hacer? Cambiar el texto de mutable, resultado mutable 1. De resultado mutable 1, punto setValue, por la leyenda, los campos no pueden estar vacíos. Claro, sí, Lucila. El I es cuando todos son verdad, tienen que ser todos verdaderos para que toda la expresión sea verdadera. Uno que falle, en este término, uno que falle, todo es falso. Pueden que no sean nulos, ¿sí? Que sea verdad que no sean nulos, pero alguno tiene longitud que no cumpla con esto, que no sea mayor a 0, sale, ¿sí? Da falso. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, nosotros tenemos en la activity, ¿sí? En la vista de la activity, el botón cuyo texto es login, que si vamos a código, fíjense que este botón tiene como ID BT login, ¿sí? BT login. Y desde nuestra activity, ¿qué vamos a necesitar? Y bueno, ponerle un listener, bien Janet, perfecto. Ponerle un listener a este botón, y también desde la activity nos va a interesar saber qué está guardado en el edit-text usuario, este usuario, y en el edit-text password, ¿sí? Poder acceder a esos datos. Es decir, me va a interesar desde la activity, ¿sí? Cuando alguien haga clic en el botón login, acceder al dato que está guardado en el edit-text usuario y al dato que está guardado en el edit-text password, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo me voy a la activity, fíjense que abrí el archivo mainActivity.java, que es este, que está en la carpeta, en el paquete UI, voy a necesitar acceder a esos datos. Entonces voy a crearme como variables atributos de tipo editText, uno llamada usuario, lo puedo poner si quiero, editText usuario, con el mismo nombre que
Tengo un nombre de los ID con el que los identifico en el XML. Y el otro es editText password. Otro de los elementos que voy a necesitar es el botón. Bien. Lo que voy a hacer ahora es, voy a crear un método que se llame realizar vista, que me interesa que sea invocado desde el onCreate, ¿sí? Inicializar vista. ¿Qué va a hacer este método? A ver, que está en el chat. Bien, bien, Nacho. Bien. Lo que va a hacer este método es inicializar los editText, ¿sí? Voy a decir que editText usuario va a ser igual a findViewById, r.id. editText usuario. editText password va a ser igual a findViewById, r.id. editText password. Contraseña. En la vista se llama contraseña. El ID que tiene en la vista es contraseña. Bien, y acá voy a hacer lo mismo con el botón. pt login va a ser igual a findViewById, r.id, pt login. Ahí está. Bueno, inicialicé todos los valores. Lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Ya que estoy acá, lo puedo hacer acá mismo, dentro del inicializar vista, ¿no? No habría problema. También voy a tener una variable de tipo, ¿qué cosa? Tengo las variables de tipo componentes. Una de tipo ViewModel. Y ahora necesitaría la de tipo ViewModel, ¿no? Sí, no la data, Leandro, de tipo ViewModel. Profe, ¿Sí? arriba cuando puso lo de los edittext, ¿no sería Sí. este contraseña? Acá, sí, acá el nombre de la variable de tipo editText puede ser cualquiera. ¿Sí? Ah, bien. Acá no hay problema. Lo que sí acá, fíjate lo que hago, cuando hago r.id, es el ID. Claro, porque ahí lo va a está en buscar por el ID. Exactamente. ¿Sí? Pero le podría haber puesto también editText contraseña, si quieren le podemos poner contraseña, no hay problema. Luego voy a tener un atributo privado de tipo ViewModel, del tipo MainActivityViewModel, voy a poner, y ese lo tengo que inicializar. ¿Dónde lo inicializábamos? ¿En dónde lo inicializábamos? En el onCreate. Lo puedo inicializar, sí, en el onCreate, ¿sí? Lo puedo inicializar en el onCreate después de que inicialicé los componentes de vista, ¿sí? Después de que inicialicé los componentes de vista o antes. O poner antes, ViewModel. ¿Por qué lo pongo antes? Porque lo que nos pasó la otra vez, que acá cuando programe ahora el on-click del botón, yo voy a necesitar usar algo del ViewModel. Entonces tiene que estar instanciado ya, antes de inicializar vista, ¿no? BM es igual, ¿y cuál era la forma de inicializarlo? A ver. Pásenme por el chat. ¿Cómo hacíamos para inicializar el ViewModel? Bueno, entonces, tenemos el main activity, ¿sí? Tenemos los editText, el botón y nuestra variable de tipo ViewModel. En el onCreate lo que hicimos fue inicializar la variable ViewModel, ¿sí? Luego le inicializamos de esta forma. Luego ejecutamos el método inicializar vista, que lo que hace el inicializar vista era inicializar los atributos de tipo editText, el botón, y luego lo que hicimos fue al botón setearle un listener, ¿sí? Seteamos un listener y la acción es que cuando haga clic aquí, llame del ViewModel, ¿sí? Llame del ViewModel
Hola, Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Sí? Y llame del ViewModel a verificar datos, ¿no? Pasándole el usuario y el password. Hasta ahí había quedado. Genial. Bueno, ahora lo que queríamos hacer era lo siguiente. Habíamos quedado que si hacíamos un clic aquí, llamábamos del ViewModel al verificar datos. ¿Sí? O sea que sucedía algo como esto. Llamábamos del ViewModel, ¿sí? Llamábamos desde la vista, perdón, el verificar datos. El verificar datos iba a cambiar algún mutable, iba a cambiar o el mensaje, ¿sí? O el booleano. Pero nuestra vista nunca se iba a enterar, ¿sí? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Qué nos estaba faltando en la activity para que ya se entere cuando hay algún cambio del lado del ViewModel? ¿Qué nos estaría faltando? El observer que teníamos que poner. El observer que teníamos. Bien. Entonces, ¿sí? Yo puedo poner, después de que llame al inicializar vista, habíamos puesto ViewModel, punto, llamamos a resultado mutable. Este resultado mutable, yo le voy a poner un observable, ¿sí? A este resultado mutable. Para accederlo desde la vista al resultado mutable, tenemos el get resultado mutable, ¿no? Que nos devuelve ese objeto. Entonces acá le voy a anexar un observer que espera como primer parámetro la referencia del contexto y como segundo parámetro un objeto de tipo observer. ¿Sí? ¿Qué va a hacer ese objeto de tipo observer? Ese objeto de tipo observer va a quedar permanentemente, ¿sí? Chequeando el objeto mutable que tengo en el ViewModel, el del resultado. Si hay algún cambio en el string ese que está dentro del resultado, reacciona el método onChain. ¿Sí? O sea que la única vez en la que va a reaccionar el método onChain, cada vez que del lado del ViewModel exista algún cambio. Mi pregunta es la siguiente. Recién me lo respondieron, pero no estábamos grabando. Cuando existe el cambio en el ViewModel de ese mensaje, ¿cómo me entero yo acá en el onChain de ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? ¿En dónde viene? En la S de parámetro. Exactamente. Acá en la variable S llega el mensaje. Y dijimos que a ese mensaje lo íbamos a mostrar en qué tipo de componente. En un alert dialog. En un alert dialog, ¿no? Y bueno, habíamos visto al comienzo cómo construir un alert dialog. Exactamente. Bien, bien, Vanessa. Entonces acá sería alert, Miriam. Alert dialog, ¿sí? Vamos a crear una instancia. Alert dialog, punto, subclase builder, ¿sí? Y acá paso referencia del contexto. Yo acá podría poner this, porque estamos acostumbrados a poner this, ¿sí? Recuerden que el this hace referencia a esta instancia, a este objeto en donde estoy metido. Pero yo no estoy metido en la activity. ¿En dónde estoy metido acá? ¿En qué objeto estoy metido? ¿Mm? En el VM. No en el Dentro del ViewModel. observer. Dentro del observer. Ah, Fíjense que yo observer, lo claro, estoy... está el new ahí, está bien. Está el new, estoy dentro de una clase interna que es de tipo observer. Entonces, si yo pongo this, él va a decir, che, me estás pasando la referencia del observer. No, yo necesito del contexto, de la activity donde está, de la aplicación donde está. Y bueno, como no me funciona el this, la otra forma que tengo de obtener el contexto es a través del método getApplicationContext. Y ahí incorporan algo más. Otra forma de poder acceder al contexto, ¿sí? En el caso de que yo no esté, mejor dicho, esté en una activity, pero dentro de una clase interna de la activity puedo obtener referencia del contexto a través del método getApplicationContext. Bien, en lugar de poner punto y comas acá, porque ahí perdí el objeto porque puse un new y se fue, no pongo punto y comas, le voy a ir encadenando. Si le quiero poner un título a ese diálogo, ¿qué método invocaría? ¿Punto qué? ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín? El primero, sí. El primero, ser título, ¿no? Entonces acá el título sería
advertencia. Por ejemplo, el título que ustedes quieran poner. Bien. Perdón, dije que no ponía título. Le vamos a encadenar ahora el mensaje, ¿no? Queremos que aparezca el mensaje. ¿Qué método invoco para ponerle un mensaje a ese diálogo? ¿Recuerdan? Set message. Exactamente, set message, ¿sí? Y acá, yo acá podría poner el mensaje, ¿ah? ¿Pero qué mensaje pongo? ¿Qué mensaje pongo El que ahí? viene en el parámetro. El que viene en la variable S, ese le puedo poner, ¿sí? Este que viene acá. ¿Saben qué? Yo podría dejar así ese como está, o podría ponerle acá mensaje, para que después cuando lea el código, sepa que viene ahí, ¿sí? Entonces, en lugar de dejarle ese, que es lo que me generó por defecto, le pongo mensaje, entonces acá le digo, bueno, el mensaje que quiero setear es el que está en la variable mensaje, ¿sí? Bien. ¿Y tendría que programarle algún botón? Podría ponerle un botón OK, para que por lo menos el usuario, como es modal, haga clic ahí y no haga nada, ¿no? ¿Y cómo pondría el botón Sí, OK? ¿Cómo pongo el botón OK? con set positive. Set positive button, perfecto. Y acá espera, ¿sí? ¿Qué nombre le voy a poner al botón primero? Ese es el primer parámetro. Y el segundo parámetro, un listener, ¿sí? Para decirle, bueno, ¿qué querés que haga cuando haga clic ahí? Entonces, ¿qué mensaje, qué texto quiero que tenga ese botón? Dijimos. ¿Qué le podríamos poner? Un OK o un aceptar. Podría ser un OK, un aceptar, ¿sí? Vamos a poner un OK más cortito. Y del otro lado, ¿sí? Él espera, fíjense, espera un objeto del tipo onClickListener, algo parecido a lo que sucede cuando ustedes programan un listener para los botones comunes y corrientes, ¿no? En definitiva, este es un botón también, nada más que está dentro de un diálogo. Entonces acá va new. Fíjense que yo intento poner onClickListener y él me dice no. El onClickListener que vas a instanciar es del tipo diálogo interface, ¿sí? Vieron que los onClickListener que veníamos haciendo en los botones comunes eran de la clase view. Este es el que me sugiere, es de diálogo interface. Fíjense que automáticamente, ¿sí? Acá pondría qué quiero que haga si hacen clic en el botón OK. ¿Y queremos que haga algo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendría que hacer algo si el usuario hace clic ahí? No tendría como que refrescar la pantalla o algo. No es necesario, porque cuando hagas clic en el botón OK, ¿sí? Hace la tarea que vos pongas acá, pero el botón desaparece, el diálogo desaparecería. Pusimos el botón OK Yo solo de ya me adorno. perdí. Yo ya me perdí. ¿El OK a qué sería? O sea, ¿el OK a qué? Y ahí vemos qué va a hacer. ¿Te acuerdas que habíamos puesto esto? Habíamos dicho, mira, cuando el usuario haga clic acá, en el botón de login, ¿sí? Podría suceder que el usuario haya puesto o los campos vacíos en usuario y password, o que haya puesto datos incorrectos, ¿sí? Entonces, ese Sí. usuario no existe. Pero queríamos que ese mensaje aparezca en un diálogo, ¿sí? En una ventana de diálogo, queremos que el título sea advertencia, ¿sí? Y queremos que el texto sea, bueno, dependiendo de la situación, ¿no? Queríamos que el texto fuese usuario de contraseña incorrecta, si el usuario no existía, o los datos no deben estar vacíos, ¿sí? Algunos de estos tres mensajitos. Y bueno, si le damos OK, ¿no deberías llevarnos a la vista de nuevo para que pongan las cosas bien? Bien, si yo le doy OK, claro. Si yo le doy OK, miren, supongamos que yo tengo este botón, ¿no? OK. Bueno, ¿qué pasa si yo hago clic acá en OK? Lo que va a hacer es la tarea que yo ponga, pero lo mismo, si yo no pongo nada, este diálogo se cierra. ¿Y qué me va a quedar atrás? La vista del login, ¿no? La que yo tenía sin necesidad de refrescarla. Bien. ¿Está? Entonces,
Si yo no pongo nada acá, ¿sí? Si yo no pongo nada acá, si no pongo nada, el diálogo desaparecería y lo que me quedaría detrás sería la vista del login, ¿sí? Para que el usuario pueda volver a intentar directamente. ¿Sí? Bien. Entonces, el mensaje que va a aparecer acá, ¿sí? En el diálogo, pueden ser dos. O usuario y contraseña incorrecta, o los campos no pueden estar vacíos. ¿Sí? Ahora bien, me falta que observen. Ok. ¿Cómo? El OK observer. El OK observen. Falta el observer del booleano, ¿no? ¿Y ese qué tiene que hacer cuando haya un cambio? Iniciar otra activity. Iniciar otra activity. Bien. ¿Tenemos la otra activity? No. No, todavía no tenemos creada la otra activity, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto hasta acá. Ahí, director Carlos Palotti quiere hacerle unas consultas, hablar con ustedes un ratito. Entonces, prestemos atención a lo de él. Mañana, ¿sí? Vamos a continuar de acá en adelante, ¿sí? Vamos a crear el menú navegable, vamos a hacer que si el OK tiene un cambio, llame al menú navegable. Entonces, traten de completar esto hasta acá. Yo lo mismo lo voy a subir a esto, al repositorio de GitHub, para que ustedes descarguen las actualizaciones que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Ok, Ahí los profe, gracias. dejo con el señor Carlos Palomo. No, yo solamente unos minutos saludarlo nada más a todos, saber que están bien y ver que están aprovechando al profesor Luis, que realmente es un gran profesor y que conoce mucho, así que espero que ustedes todos le estén sacando el mayor de los provechos. Y para saber a ver quiénes lo están sacando el provecho al profesor Luis, le voy a pedir que 2 segundos hagan un pequeño ejercicio, ¿sí? Entren cada uno donde se ve su imagencita o la foto que tienen y pongan renombrar y pongan su nombre, su primer nombre nada más, no nombre y apellido, por un minuto. Lo voy a hacer con lo mío y ustedes después lo hacen cada uno, ¿sí? Tienen que poner ahí, entran en un botón, en una casilla ¿cómo se llama? Donde cambian el texto y ahí estoy, yo me he puesto mi nombre. A ver, todos aquellos que hoy están atentos, ¿no? Que lo están escuchando tan interesadamente al profesor Luis, ¿por qué no me muestran quiénes son? Ahí está, lo vemos a Leandro, me encantó. ¿Quién más tenemos? A ver, la tenemos a Miriam, a Vanessa, vamos, a Mirta. Nos faltan varios todavía, ¿eh? María José. Yo ¿Algunos estoy, no pero saben no cómo sé. hacerlo? Yo estoy, pero no sé cómo hacerlo. En tu cuadradito, en tu ventanita, te aparecen 3 puntitos arriba y a la derecha. ¿Sí? En esos 3 puntitos tenés que cliquear y una de las opciones es renombrar. Ahí pude, gracias. Bien, perfecto, ya te veo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a